Hola, bienvenida al podcast de las musas. Aquí escuchamos historias reales, profundas y transformadoras de mujeres que convirtieron sus heridas en medicina. Tuvieron el coraje de reconocerse, reconstruirse, redescubrir la magia que llevan dentro y hoy son su propia musa. Hola, querida tribu. Un capítulo más de este hermoso podcast en la tribu de musas. Y hoy con una invitada espectacular, única, increíble, llena de sabiduría, así que aquí la voy a presentar. Ella es Victoria da Silva, una mujer medium, canalizadora, conectó desde pequeña con sus dones y con el paso del tiempo aprendió que las experiencias inexplicables que vivía y todo lo que percibía no era algo para temer, sino un regalo, un llamado. Hoy, ella ofrece espacios sagrados donde acompaña procesos de sanación seguros, comparte herramientas a personas empáticas y sensibles para que puedan sostenerse, limpiarse y seguir siendo un canal de luz sin agotarse. Una de sus herramientas más poderosas de canalización son los registros akáshicos, los cuales le dieron claridad en su misión. Hoy en día tiene 2 marcas con las que cumple su propósito de guiar, acompañar despertares espirituales y sanar, como ella llama, lo que no se ve, pero se siente. Bienvenida, Victoria, y gracias por estar aquí. Ay, no, Bienvenida. gracias Karen por este espacio que me das en tu hogar, en tu casa, porque esos son nuestras marcas, ¿no? Son esos espacios sagrados y que me hayas invitado es como que me invites a tu hogar. Así lo siento yo. Así que estoy honrada y muy agradecida de poder compartir este espacio contigo y de que también crees un espacio seguro para poder alzar nuestras voces, ¿no? Y entregar nuestros mensajes, porque todos tenemos un mensaje para entregar, ¿cierto? Siempre hay del otro lado alguien que va a resonar con eso que tenemos para decir, así que gracias por abrirme este espacio que siento muy, muy especial. Y de hecho, como hablábamos recién, nuestros corazones están a millón y eso se siente. Sí, se siente. Muchas gracias a ti por estar aquí. Y bueno, hay tantas preguntas, hay tantas cosas que quisiera que nos contaras. No sé, podríamos empezar, por ejemplo, con que nos expliques qué son esas experiencias que se sienten, pero que no se pueden explicar. Y tú que las has vivido en carne propia. Qué hermoso empezar por ahí, porque de hecho siento empezar por algo muy sencillo. Y te voy a invitar a hacerlo conmigo y con todas las personas que nos están escuchando. Quiero que por un momento cierres los ojos. Y ahora te vas a imaginar entrando a un lugar. Puede ser un café, puede ser una librería, un restaurante, un parque. Imagínate entrando a un lugar. Y ni bien entras, sentís que estás incómoda, que algo no está bien. Pero miras a tu alrededor y todo parece estar bien, las personas se ven felices, hay charlas, no hay ninguna situación que se sienta tensa, pero de todas maneras vos sentís algo físico, algo que te dice, ahí no, y decidís marcharte. Ahora te voy a pedir que cambies de escenario, también con tus ojos cerrados. Imaginas que estás tranquila en un lugar y que de repente se acerca alguien a vos y tu energía cambia. Ya no te sentís tranquila. Puedes sentir enojo, puedes sentir ansiedad, puedes sentir tristeza. ¿Qué sentís cuando esa persona se te acerca? ¿Qué cambió? Un tercer escenario. Tenés una visita en tu casa, es una amiga que está teniendo problemas y que lo único que quiere es que la escuches. Y cuando tu amiga se va, te queda un dolor de cabeza muy grande, muy intenso.
Ahora abrí los ojos. Así se siente ser una persona empática. ¿Qué es ser una persona empática? Es sentir lo que no se ve, como vos bien dijiste. Es primero captar con el cuerpo lo que no podemos entender con la mente. Es de repente absorber energías, estados de ánimo, situaciones que no son nuestras. Procesarlas por nuestro cuerpo, cargar con ellas. Y así es como nos sentimos quienes nacimos con este don, pero que al principio no podemos entenderlo. Y hay quienes se manifiestan con que tienen una niñez donde lloran mucho, y es el llorón o la llorona. O quienes no pueden enfrentar ciertas situaciones porque sienten una carga y necesitan huir. No confrontan o lo evitan o callan para evitar esos confrontamientos. Pasa cuando de repente no puedes sostener una situación que es tensa. Y al principio no lo entendemos. Creemos que es parte de nuestra personalidad. Creemos que hay algo que está mal con nosotros mismos. Y nos decimos ese cuento una y otra vez para convencernos de que nosotros somos un problema, de que la sociedad nos dice que tenemos que ser fuertes. Porque si no somos fuertes, y no sé si alguna vez alguien lo ha escuchado, el mundo te pasa por arriba. Y en realidad, cuando pasan los años entendés que no se trata de ser fuerte, se trata simplemente de sostener el don que ya tenés. Y de eso quiero hablar hoy, en tu espacio. Así Es que, tuyo también. gracias, claro que sí. Es tuyo. Así que bueno, creo que primero tenemos que empezar por identificar quiénes son las personas empáticas. Las personas empáticas son las que sienten de más, entre comillas, son las que pueden de repente sentir ansiedad ante una situación que parece ser normal, son las que cargan con el dolor del mundo, las que pasan por la calle y ven un perrito con hambre y se ponen a llorar al lado del perrito, ¿no? Y que te miran y te dicen, pero es un perro en la calle. Es la persona que está ahí cuando siente que alguien necesita ayuda, pero también es la que carga mucho con todo eso. Entonces, ¿cuál es mi historia? ¿Por qué hoy estoy hablando de ser empático? Porque mi historia empezó así, siendo la llorona, la que sufría por cualquier situación rutinaria, la que muchas veces no entendió lo que le estaba pasando y lo enmascaraba con una personalidad que no era propia mía, porque sí me creí por muchos años que yo tenía que ser la fuerte para que el mundo no me pisara. Y aprendí a sostener una máscara que no era mía, una máscara de fortaleza que ponía mientras que adentro estaba destrozada. ¿Por qué? ¿Para ser normal a los ojos de los demás? Pero no me refiero solamente a empatía emocional, porque hay muchos tipos de empatía. Y hasta ahora hemos hablado de la empatía emocional, de cómo absorbemos lo que otras personas a nuestro alrededor sienten o lo que los espacios sienten. Los espacios también sienten y están cargados de emociones. Hay espacios felices y hay espacios tristes y hay espacios con mucha historia también. Pero ¿qué pasa con la empatía espiritual? Cuando sentimos lo que no podemos ver. Cuando de repente hay una presencia y la podemos percibir, pero ¿cómo justificamos? Sentimos que hay alguien ahí, es como si alguien estuviera a nuestro costado, pero no podemos verlo. Es esa conexión con otros planos, es esa sensibilidad de ver, de sentir, pero con el tercer ojo. Mi historia empezó a los 10 años. Era una niña relativamente normal, con una vida desafiante, pero ¿quién no? Y a los 10 años pasó un evento que para mí fue muy traumático. En ese momento fue traumático. Hoy lo veo diferente. Pero bueno, ahora estamos en ese momento puntualmente. Y lo que sucedió fue que mi abuelo falleció. Falleció en un accidente de motos, algo inmediato. Murió en el instante que lo atropellaron. Por supuesto, sufrí mucho su pérdida, era de hecho la primera muerte que experimentaba en mi vida. Mi relación con él
siempre fue cercana pero lejana al mismo tiempo. Y quiero hacer énfasis en esto, porque a veces creemos que quienes nos vienen a despertar son las personas que tenemos más cerca o con las que generamos un vínculo más cercano, más íntimo. Pero no fue el caso de mi abuelo. Mi abuelo sufría de depresión y por lo tanto su afección no hacía que pudiéramos tener un contacto muy cercano, muy íntimo. Pero de todas maneras éramos unidos. Y recuerdo sus palabras que una vez me dicen, porque yo le preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué no sos feliz? Le decía yo. Y me decía, un día lo vas a entender. Y lo entendí, pero en ese momento no supe a qué se refería con esas palabras, hasta que vino su muerte. Cuando él murió, empezaron a pasar cosas que yo sentí muy extrañas. Empecé a verlo. Veía su reflejo, veía su casco de color azul como pasaba por el espejo mientras que me peinaba. Sentía que me llamaba por la ventana. Escuchaba escuchaba sus pasos en la noche y sentía cómo me acariciaba. Pero a mí eso me daba mucho miedo, porque yo sabía que era él, pero no entendía cómo podía estar ahí si él había fallecido, ¿verdad? Era un concepto muy confuso. Y tampoco en ese momento tuve alguien que me explicara lo que yo estaba viviendo, entonces sentí que estaba mal, que estaba de alguna manera pasando algo extraño en mí. Claro que en ese momento yo no sabía lo que era la cordura, si me estaba volviendo loca, no sabía nada de eso, tenía solo 10 años, solo sabía que estaba viviendo cosas que nadie más estaba viviendo. Y recuerdo lo que me marcó claramente fue un día en el cual fui al dormitorio de mi madre donde estaba toda su ropa y sentí un frío y algo que me abrazaba. Y yo salí corriendo de mi casa y esperé afuera hasta que mi madre viniera porque estaba sola en mi casa. Y en ese momento pedí con todas mis fuerzas que por favor eso que estaba pasando parara. Yo no quería vivir más eso. Yo no quería ver. Así lo dije. Y eventualmente eso paró. Y por muchos años ese don estuvo en silencio. Pero algo en mí quedó. El sentir con mi cuerpo las energías. Hoy por hoy le pude dar un nombre. Se llama clarisentencia. Es esa visión que tenemos a través de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero mira qué curioso, yo ya no veía más con mi vista, pero sí sentía, y lo sentía cuando iba a lugares que estaban muy cargados. Y recuerdo que la primera vez que sentí eso fue cuando tuve que ir a un cementerio, a un entierro. Y en ese momento sentí que me estaban golpeando en mi plexo solar, en la boca del estómago. Sentí dolores muy fuertes, sentía ganas de vomitar, la garganta que se me cerraba, el corazón que me latía a 1000. Y no entendía tampoco qué estaba sucediendo. Hay muchas personas que viven así, sin entender toda su vida, y yo años estuve sin entender, y yo decía, pero hay un patrón, algo hay acá. Cuando voy a lugares que son tristes, o que hay conflictos, yo me siento mal. Entonces, ¿qué está pasando conmigo? Pasaron años, y recuerdo que siempre con el mismo patrón, ¿verdad? Y bueno, ya era algo que decía, bueno, ok, me pasa esto, soy así, no sé por qué, pero bueno, así. Y tuve una experiencia, me acuerdo que una amiga mía había abierto por primera vez sus registros akáshicos y yo le dije, ¿qué es eso? Yo no estaba en el mundo espiritual, no sabía nada de eso, no tenía idea. De curiosa, fui porque ella me dijo, ay, no, me dice, te abren tus registros del alma y te dicen cuál es tu misión, cuál es tu propósito, puedes preguntar acerca de cuestiones en tu vida que no entiendas, claro, desde un nivel de conciencia muy alejado de lo que es la espiritualidad en sí. Ella me lo explicó con sus palabras y yo también en el nivel de conciencia que tenía en ese momento traté de entenderlo aunque no lo entendía, pero fue una experiencia que yo sentí que era mera curiosidad y que en realidad fue el inicio de todo. Me acuerdo que en esa lectura, que ella después terminó siendo mi mentora de registros akáshicos a los años, ella me dice, vos tuviste un abuelo. Le digo, sí, un abuelo materno, le digo yo. Y en ese momento empecé, pero ¿cómo lo sabes?
No sabes nada de mi vida, ¿cómo sabes eso? Él me dijo que vino con la misión de despertarte, de despertar tu don y tu misión en esta encarnación. Y tenés una misión muy grande por delante, me dijo. Vos sos medium. Karen, no te puedo explicar el nivel de enojo que yo tenía en ese momento, porque más allá de que yo entendía que no tenía cómo saber acerca de mi abuelo, yo sentí que ella me estaba diciendo puras mentiras. ¿Cómo me vas a hablar de mediunidad, de propósito? ¿Qué es eso? O sea, no entiendo de qué me estás hablando. Salí tan aturdida de información que de verdad me sentí en ese momento estafada. Sentí que me estaban mintiendo y yo digo, hasta empezó mi mental a cuestionar, ¿será que mi amiga le dijo de mi abuelo, le explicó? Empecé con muchos cuestionamientos, no me lo creí, pero ahí estuvo la primera señal. Es solo que no pude digerir esa información porque no estaba preparada, porque no era el momento, o así lo sentí, porque ese fue el inicio de todo. Y algo que me ha pasado durante muchos años es que sentía mucha ansiedad. Sentía ataques de pánico. De hecho, tuve muchísimos a lo largo de muchos años. Y yo también me creí que eran ataques de ansiedad. Es algo que les pasa a las personas empáticas, porque están canalizando constantemente las energías y las emociones del entorno, y todo lo absorben y todo lo cargan. Y como no tenemos las herramientas en ese momento para poder manejarlo, para poder filtrar qué es lo nuestro y qué es lo que no nos pertenece, vamos cargando y eso nos genera ansiedad, nos genera depresión, nos genera estrés, nos generan enojos, cambios de ánimo. Entonces, acá en mi historia hay muchos puntos que quiero destacar. El primero, el entendimiento. ¿Soy realmente una persona empática? ¿Cuáles pueden ser los síntomas? ¿Cómo sabemos si somos personas empáticas? Como les dije, hay quienes sienten en el físico, puede ser en el aspecto emocional, ¿no? Ya di algunos síntomas físicos, pueden ser dolores en el estómago, en la garganta, en la cabeza, el hecho de sentir que querés irte o necesitas irte a un lugar, ¿verdad? No sé si en algún punto te ha pasado algo así y que puedas también aportar desde tu historia. Wow. Primero que todo, gracias por abrir tu corazón y compartirnos tanto de ti, tus inicios, todo, todo lo que nos estás compartiendo. Y me siento muy identificada porque cuando no somos, bueno, yo también en un momento no era muy consciente de eso y llegaba a lugares, me sentía cargada, pesada, agotada, porque me generaba un agotamiento. Yo iba a lugares, salía, pero ¿qué pasó conmigo? Como si hubiera corrido una maratón. Y sí, me siento muy identificada con todo eso hasta que no lo recibes y no lo aceptas que eres una persona empática y empiezas a buscar las herramientas para protegerte, para cuidar tu energía, cambiar tu entorno si es necesario también. Entonces, wow, es un tema que de verdad, gracias por traerlo aquí, gracias por compartirlo, porque sé que muchas otras mujeres del otro lado también lo viven, también lo han experimentado y muy seguramente no tienen todavía todas las herramientas para poder cuidarse, para protegerse, que todavía no han visto esto como un regalo, así como en algún momento lo viste tú, así como también estoy aprendiendo yo a verlo y ahora también lo percibo así. Así que gracias y sí, soy de esas personas que absorbe emociones, me pasa mucho también si estoy de buen ánimo, estoy de buen humor y llego y hay una persona triste, uff, mi, mi, mis emociones también eran muy camaleónicas. Entonces ya poco a poco he ido aprendiendo también a filtrar eso y a protegerme y a protegernos, que eso también es lo que tú ahora haces, ¿no? Así es, y gracias por compartirlo porque otra de esas señales es el agotamiento. Nos sentimos drenadas constantemente. Entonces, en este viaje que les traigo hoy,
ya pudimos primero poner un nombre a qué es ser un ser empático, tanto sea emocional o espiritualmente. También entendimos cuáles son esos ejemplos o esas cosas que sentimos al ser empáticos. Pero ahora también quiero hablar de los miedos. Cualquier persona, y es normal, que sintamos miedo ante lo que no conocemos. Algo que empezó a pasar en mí es que empecé de alguna manera a sentir ese llamado a buscar una explicación a lo que me estaba sucediendo. Yo sentí que era mentira lo que me estaban diciendo en mis registros akáshicos, pero sembró una semilla en mi corazón. Y por más de que estuve en negación, en algún punto empecé a decir, si realmente eso explica quién soy en realidad. Empecé a buscar cuál era el concepto detrás de la mediumnidad y empecé a hacer el check. Oh, esto me pasa, esto también, esto también. Entonces mira cómo ese primer impulso es negación. Es negar que realmente tenemos entre manos como misión algo tan hermoso para desarrollar. ¿Que muchas veces sentimos un castigo? Sí. ¿Por qué? Porque primero no sabemos qué es. Y segundo, si sabemos qué es, no sabemos cómo manejarlo. Acá lo que hace la diferencia entre un don y un castigo es cuánto control vos tenés sobre eso que te sucede o sobre esa esencia que es parte de quién sos. Entonces empecé a investigar qué es ser un ser empático, qué es ser un medium, qué es ser un canalizador, qué son los registros akáshicos. Eso que yo accedí sin saber, simplemente por curiosidad. Y me empezó a fascinar. Pero sobre todo me sentía en casa, Karen, porque estaba entendiendo quién era yo. Y primero empecé por mí. Por eso toda esta primera parte te estoy hablando desde mi yo. Porque todo empieza por nosotros mismos, por entender quiénes somos. Y después, cuando nos sentimos en plena facultad y entendimiento, bueno, pues ahí podemos compartir nuestra experiencia con los demás. Pero también empecé en ese camino a conocer muchísimo acerca de cuáles eran esos temores o esos bloqueos que yo tenía frente a ese don de mediumnidad o de canalización, porque entendía que el medium era la persona que podía de alguna manera comunicarse con desencarnados. Así fue como yo entendí ese concepto al inicio, ¿sí? Y yo decía, no, yo eso no quiero. Yo no quiero nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en mí estaban esos miedos de las películas de terror, de las historias de miedo, ¿no? Esas historias que nos causan, que nos paralizan del miedo, porque si yo no quiero estar lidiando con este tipo de situaciones, entonces ahí fue cuando yo volví a decir, no, yo esto no lo quiero. Pero ¿cómo puedo trabajar para la luz? ¿Cómo puedo hacer un filtro de si me puedo conectar con bajas energías, también poder conectarme con altas energías, con altas frecuencias? Y ahí es donde empezó mi camino. Empecé a prepararme como canalizadora, empecé a, de alguna manera, aprender cómo elevar mi propia vibración, porque yo sabía que si mi vibración era elevada, bueno, pues tenía más control acerca de ser una mujer empática, un alma empática. Y me fui armando de mis herramientas, de mi botiquín de medicinas. Y fue un camino muy hermoso porque fui conociéndome energéticamente, sabiendo cuál era mi energía, cuál era mi esencia. Años después, cuando ya me sentía en control de todo lo que me estaba pasando, cuando ya podía de alguna manera identificar qué era mío y qué no era mío, cómo manejarlo, cómo protegerme. Entonces ahí, mediante mis registros akáshicos, me dijeron, estás lista para ponerlo al servicio. Y ahí Ay, empieza la otra parte de mi recorrido. Así que acá hago una pausa para que vos también puedas opinar. muchas gracias de verdad por compartir. Aquí me tienes y sé que todas estamos felices escuchándote. Y, y ahora que hablaste entre las herramientas de sanación, también sé que ves la naturaleza también como un medio de sanación. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue esa conexión? Todo empezó por ahí. Yo sentía una gran conexión con la naturaleza, con la madre tierra.
sentía que era ese lugar que me daba paz, que me anclaba, que me daba seguridad, que de alguna manera me ayudaba a transmutar todas esas energías que me daban densidad. Entonces empecé a conectar con ella, dando primero caminatas en el bosque, de ahí sale Sacred Healer, y si van a mi perfil van a ver que es puro bosque porque está Un inspirado bosque. en eso. Empecé a conectar con la energía de los cristales. Hice gemoterapia, que es la terapia de sanación con la energía de los cristales. Y entendí que ese era mi cable a tierra, ese era mi anclaje, y fue muy bello porque una vez en el medio del bosque mis guías me dijeron, este es tu lugar de transmutación, vos vení acá cuando lo necesites, y desde ese momento se ha convertido en mi principal herramienta, es mi anclaje. Pero no es solamente mi anclaje, es mi lugar seguro, porque todos necesitamos un lugar seguro. Ese lugar que nos da paz, pero sobre todo que nos da ese equilibrio que necesitamos para poder sostenernos a nosotros mismos y sostener a los demás. Años después, entendiendo también cómo era el manejo de la higiene energética, llegó a mí una de las terapias que incluso doy formaciones hoy por hoy, que es la sanación akáshica profunda. Y ahí todo cobró sentido, porque pude justamente conectar con una matriz que me hace entender cómo es en su totalidad el campo energético de una persona, pero en todos sus cuerpos. Ver qué bloqueos hay en el cuerpo emocional, qué bloqueos hay en el cuerpo físico, en el cuerpo mental, en el cuerpo espiritual y en los cuerpos sutiles, y todo tomó sentido. Yo dije, es que no se trata solamente de atender tu mente, no se trata solamente de escuchar tus emociones, ni tampoco de que sea el cuerpo energético, es un todo. Y ahí entendí que necesitamos higienizarnos en todos nuestros cuerpos y en todos nuestros aspectos. Pero también ahí se fueron todos los miedos, porque empecé a ver todas esas cosas que me daban miedo desde el amor. Se me dijo que nada que venga de otro plano que no sea el nuestro es algo de la oscuridad, que eso es una connotación que le damos nosotros como seres humanos. Lo que no podemos entender, lo que nos da miedo, lo catalogamos como oscuridad. Pero del otro lado simplemente hay almas tratando de entender qué les pasa. Y ahí es donde estaba entrando mi rol. Y ahí es justamente cuando conecté con mi misión y con mi propósito, que yo no solamente tengo que ayudar a las almas encarnadas, sino también todas esas almas que están esperando que alguien las vea, que alguien las escuche, que alguien las entienda. Pero no fue hasta que yo, Karen, pude hacer mi propio proceso y entender acerca de las energías y de las esencias que hay en las energías, que yo pude conectar con mi propósito real. Por eso, a partir de ese día, cuando tuve ese entendimiento, cuando me lo explicaron así, que todos venimos del mismo lugar, que es la luz y que es el amor, es que yo pude conectar con el amor en todas sus formas y ponerme al servicio de eso. Nunca voy a hablar desde el miedo, porque es que ya entendí que no se puede hablar desde el miedo. Ay, qué hermoso escucharte y escuchar cómo ha sido tu camino. Me acuerdo que alguna vez compartiste tu historia y contabas que habías caminado a oscuras hasta que entendiste que tú tenías las llaves para tu propia liberación. Y escuchándote ahora hablar, es tan hermoso como recibiste tus dones, como compartes tu historia, todo lo que ahora ofreces. Y bueno, nos has contado tu camino y ahora te quiero hacer una pregunta que tenemos unas preguntas que le hacemos a todas las mujeres que pasan por este podcast para que nos compartan cosas en concreto. Y la primera que te quiero hacer, nos describiste tu camino, lo que ha sido, y que nos digas de una forma más compacta, ¿cómo describirías ese camino que te llevó a ser la mujer que eres hoy? Me encanta esa pregunta. ¿Cómo describiría mi camino? En este momento estoy visualizando un camino completamente sinuoso. Ningún camino es lineal, Karen.
Ningún camino es perfecto, de hecho sí lo es, no a nuestros ojos humanos. No vengo de un camino feliz y por eso soy un alma que vino a experimentar mucha evolución y crecimiento. Siempre digo que nuestros mayores propósitos y misiones en una encarnación, en una vida, vienen siempre de esas situaciones que nos desafían y que nos rompen una y otra vez para que volvamos a armarnos desde otra frecuencia. Entonces, mi camino no fue fácil. Tuvo muchísimos desafíos. Estuve en el pozo, en el fondo del pozo muchísimas veces, más de las que me gustaría reconocer, y se me llenan los ojos al recordarlo, pero desde la gratitud, porque cuando entendemos que lo que vivimos no vino a castigarnos, sino que vino a, de alguna manera, pulir nuestra mejor versión, es cuando podemos vivir en la gratitud total, porque la vida, ya el hecho de estar acá, nos tiene que llenar el alma de gratitud. Y yo sé que hay vidas difíciles y puedo decirles, la mía fue muy, muy difícil. Pero hay dos opciones, ¿sí? Siempre tenemos dos opciones. Es hacer el plan de víctima o hacer el plan del aprendizaje, ¿sí? ¿Cuál está en tus manos? ¿Sí? Podemos elegir vivir como víctimas de nuestras situaciones difíciles toda nuestra vida. Y por muchos años viví así. Viví preguntándome, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo intento hacer las cosas posibles. Fue cuando empecé a ver qué aprendizaje había detrás de cada situación que me pasaba, cuando empecé a ver las cosas con gratitud. Y no quiero romantizar las situaciones difíciles, porque claro que no las vamos a atravesar con una sonrisa, pero sí con un nivel de conciencia diferente, porque vamos a pararnos y vamos a reflexionar, ok, estoy viviendo esto, ¿qué no estoy viendo? ¿Cuál es el aprendizaje que tengo en esta situación? Y es ahí cuando decís, ok, ya lo incorporé, puedo seguir adelante. Entonces, creo que así podría describir el camino que me trajo acá, un camino de opciones, ¿sí? Y esas opciones siempre me enfrentaban a tomar esta decisión. Wow, gracias. Y ahora te quiero preguntar algo que, que hagas esa introspección, que mires y nos cuentes algo admirable que hayas descubierto de ti en todos esos procesos por los que atravesaste en todo tu camino, algo que te llegue en este momento, que aprendiste de ti o que descubriste en ti. No te diría que admirable, nunca me voy a ver con esos ojos. Siento que quizás es el ego el que nos hace vernos como personas que hacemos cosas admirables. Hacemos cosas importantes, Ujú. pero si hay algo que he aprendido en cuanto a mí misma, que cambió mucho mi perspectiva y sobre todo cómo me vi con ojos, no desde el amor, por muchos años, es que yo siempre vivía con problemas de ansiedad, ¿sí? Y me castigaba porque me sentía rota. Hasta que un día, al abrir mis registros akáshicos, me dijeron, esos problemas que vos atribuías a ataques de ansiedad era tu propia canalización que estaba contenida. Era tanta esa información que yo estaba recibiendo, pero que no podía asimilar y que no bajaba, que quedaba atrapada en mí y me daba ansiedad. Entonces, en su momento no lo pude entender y cuidado, ese es mi camino. No quiero decir con esto que cualquier persona que tenga ataques de ansiedad es una canalizadora o está reteniendo información en su ser. Esa es mi experiencia, pero fue un gran aprendizaje porque entendí que no había nada roto en mí y lo pude comprobar. Yo siempre pido confirmaciones. Yo soy una persona que por muchos años fue muy terrenal. A ver, soy Virgo, soy tierra. Yo todo lo he cuestionado toda mi vida. Yo no soy una persona que digas crédula en absoluto. No, siempre pido mis confirmaciones. Incluso cuando en mis sesiones se presentan almas, pido confirmaciones para dar, ¿ok? Y también lo hago conmigo misma. Y le decía, ok, denme una confirmación. Y me dijeron, la próxima vez que sientas un ataque de ansiedad,
empezá a canalizar, empezá a notar lo que te llega. Y eso hice. Y ahí me pude conocer, porque en el momento que empecé a canalizar, me empecé a tranquilizar. Ya ese corazón no estaba desbordado. Entonces dije, wow, qué aprendizaje, cómo muchas veces el no conocernos, el no entendernos, nos hace vivir años en una mentira. Porque básicamente eso viví, una mentira, pensando que tenía problemas emocionales, cuando básicamente era que no me había conocido en mi totalidad. Entonces también quiero dejar este mensaje porque tuve la oportunidad de hablarlo con varias personas a lo largo de mi camino y a muchas les ha pasado lo mismo, no solo con la ansiedad, sino con otros temas. Entonces, primero que nada, si se trata de situaciones emocionales, conocete, cuestionate realmente qué está pasando, por qué estoy viviendo esto. No sigamos en automático toda nuestra vida diciendo, ok, así soy. No es normal sentirse mal, eso no es normal y lo normalizamos constantemente. Muchas veces el hecho de ir a la raíz, y eso es lo que hoy por hoy brindo, porque cualquier herramienta que yo brindo hoy por hoy es porque yo ya lo viví antes y yo ya lo pude comprobar. No hay nada que esté en mí que yo pueda hacer para vos que no hayas pasado primero por mí. Y sí entendí que yendo a la raíz es justamente cuando nos conocemos mejor y conocemos la razón de todo lo que nos ha pasado, de lo que estamos viviendo. Wow, qué hermoso. Y aparte que ofreces un abanico de herramientas a las personas que acompañas y como tú misma lo describes, como tú misma lo dices, cada camino de sanación es único. Entonces, ahí también estas conversaciones siempre son una invitación a las mujeres que están del otro lado y sienten miedo, sienten angustia, no saben cómo lidiar con sus emociones, para que levanten la mano y pidan ayuda, y para que te conozcan y sepan que eres una persona que va a estar con los brazos abiertos para ayudar a los que Claro que estén sí. atravesando por esas situaciones por las que tú ya pasaste, por las que tú ya viviste y que ojalá en algún momento también, gracias a tu guía, a todo lo que ofreces, ellos también puedan ver todos sus dones como un regalo. Así Y, es. y ahora me gustaría mucho preguntarte también otra cosa, y es que nos cuentes qué parte de tu historia es lo que más ves reflejado en las mujeres que se acercan a ti, en las mujeres a las que tú acompañas. Te voy a decir algo que me causa gracia porque, porque siempre se me repite. Cada persona que ha llegado a mí ha sido un espejo de mi propia historia, de mi propia vida. Y eso no es casualidad. Es Ujú. como te dice ChatGPT, no es casualidad porque, bueno, exacto, no es casualidad, porque es por sincronía divina. Entonces, cuando vos sos guía, cuando vos sos mentora, cuando vos sos sanadora, van a llegar las personas que de alguna manera tienen algo en común contigo o con tu historia. Puede ser en tu momento actual o puede ser en tu pasado, porque nadie puede ayudar mejor a alguien si no lo vivió. Solamente esas Ujú. personas que lo vivieron, que lo encarnaron, pueden ser las mejores guías y el universo es sabio en eso. Entonces, cada persona que llega a mí, cada alma, se va a reflejar en mí en algún aspecto. Puede ser en mi rol como madre, puede ser en mi rol como esposa, puede ser en mi rol como hija, puede ser en mi rol como empresaria, puede ser en, en, en algo que me conecte con esos momentos más oscuros que viví. ¿Sí? Entonces siempre hay un mensaje muy hermoso para la persona que llega, pero también siempre algo a mí me va a quedar. A veces es el hecho de verte reflejada en alguien y decir, wow, yo Ujú. estuve ahí. Otras veces es el simple hecho de decir, mira, esta persona lo está manejando así y yo no me había dado cuenta de eso. Y es un aprendizaje y un mensaje para vos misma. Entonces, no podría decirte algo puntual porque es algo de todos los días. Constantemente me pasa eso. Pero si tuviera que elegir algo, diría, mayoritariamente me llegan mujeres
que han estado muchas veces en sus noches oscuras del alma, mujeres empáticas que están tratando de entender qué les sucede. ¿Por qué? Porque escuchan mi mensaje y dicen, a mí me pasa eso. Ujú. Yo quiero entender también. Entonces, sí, es hermoso porque quienes últimamente están llegando a mí son mujeres empáticas con dones magníficos, hermosos, que están tratando de entender primero su don y segundo, cómo sostenerlo. Sí, porque un don se vuelve hermoso cuando vos lo podés sostener. Mientras que no lo puedas sostener, lo vas a sentir como un castigo. Gracias por compartirnos y qué hermoso lo que acabas de decir, porque si no lo entendemos lo vemos como un castigo y es cuando nos entregamos al sufrimiento. Hay desbordes emocionales también a pesar del agotamiento de no saber qué es lo que está pasando y de verdad que escuchar tu historia es admirable, es inspirador. Y te agradezco por estar aquí, por abrir tu corazón, por compartirnos todo lo que ofreces. Sé que las que están del otro lado te van a contactar o aquí vamos a dejar tus redes sociales, todo para que muy seguramente muchas se van a sentir identificadas con tu historia y se van a inspirar. Y nos quedaríamos horas aquí hablando y Uy, escuchándote sí. con yo, bueno, ahora tengo una última pregunta que te quiero hacer, porque la tribu de musas nace de poder brindar herramientas a mujeres que siguen en el proceso, que aún no reconectan con sus dones o que no reconectan con su magia, la llamo yo, y, y que se puedan en algún momento mirar con esos ojos de amor y ser su propia musa, ser porque muchas veces nos inspiramos de lo que hay afuera y siempre buscamos primero afuera que antes ir adentro. Y precisamente la tribu de musas es para reconectar con nuestra magia y volvernos nuestra musa. Escuchar tu historia, eres una musa, eres una mujer súper inspiradora, con tanto amor con el que hablas, a pesar de todo lo que has vivido, con dolor, también con sufrimiento, con lo que haya detrás de tu historia. Y la honro, la respeto, la abrazo, te admiro. Y quisiera preguntarte si miras hacia atrás todo el camino, todo lo que tú has vivido, todo lo que tú has recorrido y la mujer que eres hoy, te ves como tu propia musa. Uf. Sabes que movés mucho con esa última pregunta, ¿no? Mm, necesito un momento porque esta pregunta me desarmó completamente. Sí, porque en el momento que me hiciste tu pregunta, pasó por mi mente como un flash de todos esos momentos difíciles que viví y realmente teníamos 45 minutos por los cuales tuve que simplemente citar los que más tenían que ver con esta historia, pero caí muchas veces y en ese momento pasaron como un flash. Y el hecho de haber salido de cada una de esas situaciones con fortaleza y dignidad, ya ese simple hecho me hace verme como mi propia musa. Y creo que si yo no me hubiera sentido mi propia musa, tampoco hubiese tomado el camino de guiar a otras almas. Entonces, sí y gracias porque fue un recordatorio. Pocas veces conecto con mi ego. He trabajado muchísimo para dejar mi ego a un lado. Y esta pregunta no es desde el ego, es simplemente vernos con amor y Ujú. reconocer todo el trabajo y honrar todo nuestro recorrido, nuestra historia. Así que gracias. Gracias a ti. Gracias a ti por responder y claro, es desde el amor y, y es desde
esa sororidad que tenemos acá y esa capacidad que tenemos para aplaudir a mujeres que están del otro lado, para aplaudirnos y celebrarnos entre nosotras, celebrarnos a nosotras mismas también. Y gracias. Gracias por inspirar tanto y por abrir tu corazón hoy aquí. Gracias a De vos verdad. por resonar conmigo, con mi medicina, con mi mensaje. Cuando se dio nuestro primer encuentro, sabía que había un propósito por detrás. Y qué bello, porque hoy estamos poniendo nombre a lo que muchas personas no saben y no entienden. Y creo que hay que empezar a hablar de esto, porque cada vez son más las personas empáticas que se sienten rotas y no están reconociendo la belleza que hay en cada uno de esos sentires, ¿verdad? De ese sentir de más, como le decimos. Así que gracias A ti. y bueno, y me voy con el corazón llenito de felicidad, lo cual siempre digo es el mejor síntoma que uno puede tener, ¿verdad? Y percibimos esa felicidad y nos contagia aquí. Gracias, gracias a ti, gracias a las que están del otro lado y bueno, de pronto te tenemos en otro episodio aquí porque seguro hay muchas cosas más que contar y nos encantaría saber todo lo que nos quieras compartir. Y te pueden buscar en tus redes sociales, cómo te encuentran. Cuéntanos un poco para que te busquen, te contacten personas allá que hayan resonado con tu historia y que quieran algo, acudir a ti, cómo te buscan, cómo te encuentran. Claro que sí les cuento. Bueno, antes que nada quiero decirles no se sorprendan, soy bastante ermitaña por el estilo de vida que llevo. Estoy más conectada con las energías que con el mundo externo, pero sí estoy en Instagram principalmente. Mi cuenta es sacred_healer para todo lo relacionado a mis medicinas como sanadora energética, pero también hice una fusión hermosa entre mi mundo terrenal y mi mundo espiritual, mis dos esencias. Yo soy directora creativa en el mundo real, no en la Matrix, y encontré la manera de poder canalizar la esencia de las marcas, que así fue que te conocí. Y, Sí. y bueno, también tengo justamente mi marca donde lo que hago es diseño creativo, donde traigo a la esencia aquí en el plano terrenal todo lo que yo veo en la 5D. Es una experiencia divina que les invito también a tener a quienes tienen marcas holísticas y es Sacred_brand de marca. Así que bueno, por ahí me pueden encontrar seguro. Gracias, gracias, gracias. Te abrazo y muy agradecida por porque estés del otro lado. Y bueno, a todas queridas musas, nos vemos en un próximo episodio de este podcast. Las quiero, chao. Chau, chau.